Bienvenidos a Desenfoque Selectivo, esa sección de último episodio donde hablamos de actualidad y de esas cosas que nos van interesando durante la semana y que queremos contaros aquí. Y hoy, día de San Valentín, tenemos un especial para vosotros en el que vamos a hablar de películas que mueven un poco el concepto de anti-San Valentín. Y para ello, pues tengo aquí a mi compañero Sergio Fraile, que os va a hablar hoy, por ejemplo, de Get Out. Get Out, Déjame salir, película dirigida y escrita por Jordan Peele, nuestro amado Jordan Peele, y que ganó un Oscar al mejor guión. Sí. Exactamente, que fue un hito en el género fantástico, que una película de estas Sí. características ganara un Oscar. Sí, porque los Y Oscars no son muy dados de premiar a películas de género de terror, ¿no? Hay un par de ejemplos en la historia, por ejemplo, El Exorcista, ¿no? Que se llevó varios premios, sí, o, o alguna más que hay por ahí, pero no son muy dados a premiar este género. sí, ni de género fantástico tampoco. Son más conservadores en este tipo de género. Y bueno, encontramos ahí a la forma del agua de Guillermo del Toro, pero tampoco no mucho más. Y bueno, tenemos aquí a una pareja, eh, una pareja que él es negro, es afroamericano y ella es blanca, es caucásica. Y bueno, ella le quiere presentar los padres a él y quieren pasar un fin de semana junto a sus padres. Y claro, es ese temor que tenemos muchas veces, ¿no? El conocer a los padres de nuestras parejas, pero aquí, claro, aquí viene la explosión por todo lo alto, que es Bueno, y con esas reminiscencias, ¿no? Al clásico Adivina quién viene esta noche, ¿no? y tanto, y Con Sidney tanto. Poitier. Exactamente, y tanto. Y bueno, y nos encontramos que, claro, con una situación que es insostenible por todo lo alto, porque cuando él acaba conociendo verdaderamente la situación, se da cuenta de que está rodeado de racistas, de racistas, y que quieren exterminarlo. Al menos a priori, ¿no? Porque luego más adelante en la película descubrimos un poco que las cosas van por otro lado. Sí, sí, van por otro lado, que tampoco nos vamos a desvelar toda la película, pero bueno, a priori es básicamente eso, ¿no? Se encuentra ante una comunidad, porque hay gente de su familia y otros menos o gente allegada a esa familia en la que, bueno, se lo están rifando, ¿no? Y es increíble la película y esos enfoques y sobre todo esa crítica racial muy característica de Jordan Peele. Sí, aquí un poco la parte más anti-San Valentín, ¿no? Sería el hecho de que la pareja del protagonista, un poco pues lo fuerza, ¿no? A tener esa situación en la que él no se siente cómodo y en ningún momento lo hace sentirse cómodo con ello, ¿no? Al margen de que su familia, bueno, pues es una familia que a priori es un poquito extraña, ¿no? Porque ella en todo momento le ha asegurado que se va a sentir cómodo porque ella lo va a ayudar y que su familia tienen pues mucha... Vamos, que no tienen ningún problema con el tema del racismo y demás. Luego la situación que se encuentra allí es todo lo contrario, ¿no? Y él se siente un poco desamparado, al margen de encontrarse luego pues todo ese tipo de situaciones extrañas y que rozan lo absurdo. Sí, a diferencia de las otras películas de Jordan Peele, sí que considero que podría ser perfectamente un episodio de Twilight Zone. Sí, totalmente, totalmente. Porque, bueno, ya en estos episodios, ¿no? Que tocaban un poco eso que hablamos siempre, ¿no? De utilizar el fantástico para contar problemas de la sociedad contemporánea. Sin ir más lejos, recuerdo mucho aquel episodio de Los límites de la realidad,
donde un racista que además él lo llevaba con mucho orgullo y en un bar tiene un conflicto con tres chicos afroamericanos en los cuales bueno, pues se sienten muy ofendidos porque él es muy maleducado con ellos y demás. De repente, cuando sale del bar, se encuentra en la Alemania nazi, ¿no? Y que esos nazis lo persiguen como judío, ¿no? Sí, respira un poquito ese aire, esa, ese fantástico Es, social, ¿no? sí, ese fantástico social y ese cierre muy, muy Twilight Zone y sobre todo ese elemento, ese punto de inflexión que no queremos desvelar, pero que, bueno, que, que gira más al tema del fantástico. Y como has dicho, no solo está el tema de esa presión por parte de la pareja, sino está la traición también Claro, por sí, parte de la sí. pareja. La traición y la desconfianza que genera hacia el otro, ¿no? Que también se pueden ver en otras películas como Animales Nocturnos. Esa traición y esa consecuente venganza. Pues continuaríamos con Her, una película dirigida por Spike Jonze, que bueno, la sinopsis ya nos hace ver un poco por dónde van los tiros, ¿no? En el tema de las relaciones humanas, ¿no? Entre comillas. Tenemos aquí al protagonista, interpretado por Joaquín Phoenix, que, bueno, es una persona solitaria que está pasando un mal momento porque está viviendo una separación, ¿no? Y bueno, pues todo lo que supone o puede llegar a suponer eso, ¿no? Pues depresión, aislarse del mundo, ¿no? De la gente con la que normalmente se relaciona. Y bueno, y un día en un centro comercial se da cuenta que ha salido un nuevo sistema operativo con una inteligencia artificial que te ayuda en tus tareas, pues, de oficina, de tareas de la casa y demás. Y la película te va mostrando cómo el protagonista poco a poco va revolviéndose un poco en su trauma. Esta inteligencia artificial poquito a poco va llenando ese vacío, ¿no? Que tiene. Y esta relación con la inteligencia artificial, que utiliza un lenguaje natural, como muy avanzado, ¿no? Tecnológicamente, va supliendo un poco esa necesidad de relacionarse con los demás que normalmente, bueno, pues podemos llegar a tener, ¿no? Y se va volviendo una relación pues cada vez más obsesiva, más tóxica y que no le deja realmente disfrutar del resto de cosas de su vida, ¿no? La gente de su entorno va viendo pues que se va recluyendo más, es incapaz de tener una cita normal con una persona, ¿no? Y un poco vas viendo todos esos rasgos que, que se ven muchas relaciones, ¿no? De una persona que poco a poco te va alejando de su entorno. Y esto lo vemos en la inteligencia artificial, ¿no? Un poco con este personaje. Y va pasando un poco todas esas fases de, de que se discuten, de que un poco le hace ver que sin él no es nadie. Y se va dando cuenta que poco a poco tiene una dependencia emocional, ¿no? De esa inteligencia artificial. Sí, yo creo que Her es un buen ejemplo de lo que pasa actualmente con las nuevas tecnologías, ¿no? Existan o no, bueno, actualmente sí existen, pero bueno, la película en sí que Spike Jonze intenta como romper esa frontera, ¿no? ¿Qué pasaría si te enamoras de un bot? Pero si te das cuenta y te pones a reflexionar, tampoco no difiere mucho de cómo nos relacionamos actualmente, ¿no? Eh, la mayoría de la comunicación que tenemos es mediante mensajes, pero porque sabemos que esos mensajes no los envía alguien, pero Ujú. al fin y al cabo son mensajes, es una voz que identificamos con alguien, pero ¿y si no fuera alguien?
al final estamos muy dependientes a mensajes de texto y a mensajes de voz que, que, que son totalmente impersonales y nos estamos acostumbrando a sentir, pues, a sentir amor o emociones hacia ese tipo de comunicación, porque cada vez pasamos más tiempo con, por ejemplo, pues con herramientas o dispositivos de estas características, ¿no? Tanto laboralmente como fuera, a nivel personal. Claro, pero a mí lo que me parece interesante de esta película es cómo hace un recorrido por todas las fases de lo que puede llegar a ser una relación, ¿no? De este tipo. Y cómo al principio todo es muy idílico. Él se va alejando de su entorno, como hemos dicho antes, pero él lo ve como algo positivo, ¿no? Como él es feliz, ¿no? Porque ha encontrado a la persona que le hace feliz, ¿no? Con todo lo tóxico que conlleva esa frase. Y, y luego cuando ya empieza a haber conflicto, bueno, pues de alguna manera se distancian y él, digamos que intenta hablar con ella, pero ella ya, esa inteligencia artificial, parece que ha estado conversando con otra inteligencia artificial inspirada en un filósofo, ¿no? Entonces, bueno, pues vas viendo también esa fase en la que una pareja pues puede llegar a distanciarse e incluso que vemos tan característico de, en el caso de los divorcios, ¿no? Que una de las dos partes de la pareja pues avanza mucho más que la otra, ¿no? Que se queda más estancada. Y me parece muy interesante cómo termina la película, ¿no? Porque al final el protagonista ha hecho todo un proceso en el cual él se ha dado cuenta que de toda esa toxicidad y toda esa relación errónea, ¿no? que estaba teniendo ya sea con una IA o con una persona, y al terminar el proceso, pues se da mucho más cuenta, es mucho más consciente de todo lo que le rodea y inicia una nueva etapa en su vida, ¿no? Entonces, me parece una película súper interesante utilizando precisamente la ciencia ficción, el cómo refleja todas esas etapas, ¿no? En lo que es una relación así. Sí, sí. Es una película que me recuerda mucho a un episodio de Black Mirror, que no sé si lo recordarás, que se llama Ahora mismo vuelvo, Be Right Back, en el que una pareja se muda y él, el hombre, pues tiene un accidente y ella, digamos que la incitan para que contrate los servicios de una empresa en el que, digamos que recoge todas esas migas de pan que ha dejado en redes sociales y crea una especie de bot en el que se puede comunicar con ella y va aprendiendo conforme va pasando los días, ¿no? Ujú. Y al final ella se va alejando también del mundo, del mundo real y se encierra ante esa IA, ¿no? Que al final, digamos que varía totalmente porque sí que se acaba personificando en un cuerpo y acaba cobrando pues nuevos enfoques, ¿no? Pero no deja de ser parte de ese concepto de la película de Spike Jonze, Sí, sí. Una película muy a tener en cuenta, muy, muy interesante. Una actuación de Joaquín Phoenix realmente increíble, como como siempre. siempre. Como siempre. Y, y que es un reflejo fiel de las relaciones entre dos personas. Sí, y otra película también que va también muy unida al hecho de las familias de la respectiva pareja es Ready or Not o Noche de Bodas ¿Cierto? también, Sí, ¿no? sí. Sí, que digamos que también se perfilan esas características de Get Out, pero las lleva hacia otro lado, ¿no? Sí. Después de la boda se enfrenta a esa familia porque básicamente, bueno, la familia de él
es una familia muy adinerada y ella no, digamos que es de clase media y parten del concepto del que se quieren aprovechar del dinero de él, de su estatus social. Y claro, tienen como hábito en la noche de bodas, por la familia, someterla a esa pareja a un juego. Y bueno, el juego se convierte al final en una masacre por todo lo alto. Y, y con la consecuencia, pues, traición por parte de él. Aquí hablamos también, ¿no?, otra vez de la traición, ¿no? Y otra película muy relacionada con el tema de las bodas es Rec 3, por ejemplo, ¿no? De Paco Plaza. Que Rec Sí, 3, bueno, a mí personalmente me resultó una sorpresa porque se aleja de alguna manera de las dos anteriores para crear algo totalmente nuevo sin perder la esencia del tema de la cámara, de la cámara. Incluso en la película se ríen de ello completamente, ¿no? Con las diferentes cámaras que hay, e incluso optan por diferentes cámaras y vistas subjetivas. Incluso llega un momento que rompe con todo para al final que sea la cámara de cine la que dé pie a narrar la película, ¿no? Y cómo un día tan especial como es el de una boda, pues se acaba convirtiendo también en una masacre. En una sí, masacre por sí. todo lo alto, por una especie de invasión zombie, ¿no? Bueno, a mí me gusta mucho Rec 3 porque de alguna manera coge la saga, ¿no? Que tenía, bueno, empezaba a tener cierta enjundia más seria y más formal y lo convierte en una película, y lo convierte en una película súper canalla, muy al estilo, pues, de los 80, ¿no? De esas películas como Evil Dead o Amanecer de los Muertos, ¿no? Sí, Y, y de alguna forma lo convierte en un slapstick de gore súper divertido, en el cual no paras de disfrutar con cada una de las escenas cada vez más burras y más locas. Entonces me pareció una buena vuelta de tuerca a la saga, de alguna forma eh, revitalizándola un poco, ¿no? Porque estaba empezando a coger cierto vicio, ¿no? Con solo dos entregas. Sin, una de las cosas que más recuerdo, pues claro, la primera entrega, ¿no? Que te daba, que era como una especie de enfermedad. Y la segunda entrega ya te lo plasmaba más como una especie como de posesión infernal, sí, ¿no? De algún modo, más relacionado con la religión. Y claro, ¿qué podían inventar más? Pues coger y ponerte en una boda que se supone que es un lugar de celebración y y de risas y de diversión y ponerte pues toda esa situación, ¿no? En la que el gore y la locura se apodera de todo, ¿no? sí, sí, la verdad es que el contexto es fantástico y además tiene esta esencia más cañí que lo hace mucho más gracioso y más canalla, ¿no? Y la música que Sí, sí, utilizan y demás. La verdad es que es totalmente una catarsis por todo lo alto. sí, sí. La verdad es que es muy interesante, ¿no? Y un poco, pues, es un... Lo puedes llegar a ver o no, pero es como una metáfora del inicio, de cómo empiezan las cosas, ¿no? Sí, Una boda, exactamente. algo feliz, y cómo terminan. Y de cómo termina. Sí, sí. Pues yo te voy a hablar de una película que en su día me voló la cabeza y la he visto hace poco y realmente es una obra maestra porque te hace un recorrido realmente impresionante y muy característico de lo que son las relaciones humanas, las relaciones entre personas, sobre todo en el aspecto más romántico.
Y esa película, estoy hablando de Langosta, de Yorgos Lanthimos. de Lobster. Un director que, bueno, nos ha dado joyas como Canino, como El sacrificio del ciervo sagrado. Es un director realmente un gran descubrimiento para el cine actual y que con esta película realmente da un puñetazo encima de la mesa y te muestra cómo pueden llegar a ser de tóxicas las relaciones en todas sus fases. Estamos hablando de que es una película en la que te cuenta que en un futuro distópico la sociedad considera que las personas no pueden valerse por sí mismas y están obligados a tener una pareja, ¿no? Un poco este concepto. Entonces, las personas que están solteras las recluyen como una especie de hotel, balneario, en el cual están obligados a que en un cierto periodo de tiempo tienen que conseguir una pareja o de otro modo serán convertidos en animales. Y la película juega en todo momento con lo desagradable, con imágenes que te hagan sentir incómodo, con la incomodidad sobre todo, ¿no? Esas escenas en las que todo el mundo está eh, incómodo precisamente, ¿no? Súper serio, que están viviendo situaciones que no, que están aceptando directamente porque no hay otra, porque es que si no lo aceptas estás perdido. Y escenas como el protagonista, que por cierto, un Colin Farrell que ha sido un Sí, redescubrimiento, sí, es increíble, lo hace porque increíblemente. Colin Farrell, bueno, ya en la última, en Almas en Pena en Inisherin, demuestra lo gran actor que es, ¿no? Y en esta película está espectacular, haciendo pues un personaje pues que ha vivido una ruptura y que, bueno, pues que tiene que aceptar que tiene que tener otra pareja, ¿no? Aunque él no quiera. Y bueno, pues escenas tan estrambóticas como la persona que se encarga de las habitaciones, ¿no? Una chica joven que le dice que se baje los pantalones, que le va a hacer una terapia que le va a ayudar para poder encontrar pareja, ¿no? Y entonces él es tirado en la cama y ella pues le frota directamente su trasero por sus genitales y para conseguir esa erección que se supone que la terapia dice que le ayuda a poder conseguir esa pareja que tanto necesita, ¿no? Y esto es una de las partes de la terapia, ¿no? que utilizan en ese lugar. Luego conversaciones súper extrañas en las que están hablando, bueno, pues de qué animal van a ser en caso de que no consigan esa pareja, ¿no? Y el protagonista dice, pues que quiere ser una langosta porque viven 100 años, más de 100 años, y que le gusta mucho el mar, ¿no? Bueno, es un poco, juega un poco también con esa sátira, ¿no? Y con ese humor negro. Escenas también, por ejemplo, en las que un personaje femenino que hay en la película, que todo el mundo dice que no tiene sentimientos, ¿no? Y que es una persona oscura, que tiene cierta maldad, y que él para poder conseguir a esa persona como pareja, porque ninguna otra chica se amolda un poco a lo que él podría llegar a conquistar, pues enmascara un poco esa maldad para tener algo en común con ella, ¿no? Y un poco es un reflejo de la realidad, ¿no? De cómo a veces para conseguir una pareja simulas ser una persona que no eres, Sí, sí. ¿no? Eh, Y un poco va por ahí la cosa, ¿no? Esta serie de situaciones incómodas que reflejan realmente todos los códigos de conducta que podemos llegar a tener para conquistar a una persona. sí, una de las cosas de la película que tiene, y es lo que has comentado, y que me parece súper interesante, aparte de que ironiza absolutamente todo el rato con el tema
de la pareja, de cómo se establecen las parejas, cómo tenemos que comportarnos en pareja, etcétera, y de cómo tenemos que comportarnos también a nivel individual. O sea, ese individualismo me Ujú. parece de locos. Pero una cosa que me resulta muy curiosa es el hecho de que para salir de ese hotel, porque ese hotel al principio mm, tienes que salir con pareja, te obligan, o sea, esa Sí, sí. presión social de que tienes que tener una pareja porque sí, ¿no? Entonces, esas persecuciones y esas traiciones entre unos y otros por conseguir una pareja, ¿no? Sí, Pero, porque eso no lo hemos contado, que hay... O sea, ellos tienen la condición... Ellos tienen unos días limitados en el hotel. exactamente, creo que eran Entonces, 45 días o algo así. sí. Entonces, para poder, digamos, sumar días a esa estancia, ¿no? Y poder tener más oportunidad, tienen que cazar solteros. Es decir, esos solteros que se han negado a seguir la ley y que están perdidos en el bosque, los salen a cazar con rifles de tranquilizantes, ¿no? Como si cazaran animales prácticamente. Sí, sí, sí. Pues una de las cosas que me parece muy interesante es el hecho de que eh, encontrar similitudes entre unos y otros para realmente ser concebidos como pareja, que es muy habitual hoy en día también, ¿no? Parece que tengas que tener unas aficiones comunes para ser una pareja feliz y una pareja fuera de lo común. Mm, Y eso me parece, pero de escándalo, ¿no? O sea, no puedes conocer a una pareja, no, no, no. Y en la película te lo ponen bien claro, o sea, incluso se esfuerzan o simulan tener cosas en común, pues Sí, sí. para huir como pareja. Eso me parece increíble. Otra cosa que me parece muy loca es que es el hecho de la música. Los solteros bailan música mientras que en ese hotel del amor, que parece un hotel de Benidorm en ocasiones por el tipo de música y la ambientación, y bailan pues música pues más de salón o música en las que tienes que estar más pegados. Los solteros bailan música electrónica porque no se pueden tocar entre ellos. Y eso me Ujú. parece también súper interesante, ¿no? El hecho de cómo actualmente, pues, unas músicas de moda, como es el de la música electrónica, no podemos interactuar en el tacto tanto como otros tipos de música, ¿no? Ujú. Sí, un poco al hilo de lo que decías, ¿no? De esa simulación de tener aficiones comunes. Pues eso, la película juega mucho con la comedia, porque uno de los personajes, para poder. Hay una chica que tiene una característica y es que sangra mucho por la nariz. Entonces, uno de los personajes simula que le sangra la nariz para poder conquistarla y poder ser pareja con ella, ¿no? Entonces lo hace pues dándose golpes en la nariz contra una puerta, contra una mesa o contra... Y todo el rato la película juega con ese absurdo, ¿no? Con esa comedia absurda de... Pero no es una comedia como tal, ¿no? Porque al final está hablando de algo muy sórdido. Y, y un poco va por aquí la cosa. Y luego, claro, tú piensas, bueno, pues esta gente está chalada, normal que los solteros se escapen por el bosque y quieran vivir su vida y demás. Pero luego cuando hay la segunda parte de la película, que vives un poco la realidad de esa sociedad alternativa que vive en los bosques, ves que todavía están más chalados. Porque es es una sociedad en la que ellos no permiten ningún tipo de relación, ni afectiva, ni sexual. De hecho, no se pueden tocar, lo que tú decías, ¿no? Pues los solteros bailan con su propio Wallman o Discman, ¿no? Sus propios auriculares. Sí, sí, Y hay una escena muy absurda que me recordaba un poco a estas discotecas del silencio, ¿no? Que sí. ves a la gente bailar, ¿no? Esa música electrónica, pero no se escucha música porque cada uno tiene la suya propia, ¿no?
Y estos solteros, un poco las fiestas de celebración son así. No pueden tocarse entre ellos ni pueden tener ningún tipo de relación afectiva. Y un poco ves ahí un poco el descontrol de- el descontrol de esta sociedad, ¿no? Un poco distópica, pero también vas leyendo un poco los reflejos de cosas que tenemos asumidas como normales, pero que no lo son para nada. Y una de las cosas que más me gusta de la película es que precisamente en una situación así, como es en ese bosque en el que no está permitido el contacto de ningún tipo, cómo nace el verdadero amor, ¿no? Entre los personajes y cómo lo gestionan, ¿no? Cómo tienen que gestionarlo con esos mensajes crípticos, ¿no? De, pues, si giro a la derecha... Hay un momento que dice uno de los personajes, si giro la cabeza hacia la derecha, le estoy diciendo que lo quiero con locura. Si giro la cabeza a la izquierda, le estoy diciendo que cuidado que se acerca alguien. Si pongo mi puño detrás, es que vamos a ir a tener relaciones, ¿no? Y un poco tienen que jugar con esos códigos para que no los descubran. Bueno, la verdad es que es una película muy inteligente que utiliza la metáfora de una forma excelente y me ha parecido súper interesante. Sí, sí, es impresionante y sobre todo el final. El final en el que básicamente el director te simboliza lo del amor es ciego en todos los Total, sentidos. Me totalmente. parece, me parece, pero la guindilla a toda la película. Es una película que puede resultar también un poco rara porque, como has dicho, se separa en dos partes, como muy, muy claras, que es la parte del hotel y la parte del bosque y la ciudad, Ujú. y puede resultar un poco chocante, pero la película es un sobresaliente. Es Y cómo increíble esa juega con los película. efectos sonoros, por Sí, ejemplo. sí, 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 La sí. película juega de una forma magistral con los efectos sonoros para crearte en todo momento alerta y que no estás seguro viendo lo que estás viendo, ¿no? Y luego, una cosa más, y aquí lo siento mucho por los que estáis viendo y escuchando esto, pero es que tengo que hacer un spoiler porque no se puede hablar de un final tan magistral como el de esta película sin caer en el spoiler. Hmm. Y es que ahí, en la escena final, el protagonista, por amor, habiendo huido con ella, que está ciega, eh, decide hacer el sacrificio de quedarse ciego para estar a su misma altura, ¿no? Y hay un momento en el que se va al baño, está en una cafetería, se va al baño y él se dispone a clavarse un cuchillo en los ojos. Pero tú no lo ves. Tú estás viendo al personaje que está dudando. Y el siguiente plano es un plano súper largo en el que ella le está esperando con la calle de fondo y cuando termina ese plano súper largo en el que te crea la duda de ¿realmente lo va a hacer o no? Hundido a negro y termina la película. Sí, sí. Y me parece una absoluta obra maestra porque te crea la duda. O sea, tú realmente estás pensando, no lo va a hacer. No lo va a hacer Claro. porque ¿hasta qué punto la quiere? ¿Hasta qué punto serías capaz de hacer eso por amor? ¿No? Y un poco digamos, el sentimiento de autoprotección, ¿no? De, bueno, ¿por qué me voy a quedar ciego por una persona? Vale, sí, la quiero un montón, pero... Y me parece una obra maestra. Solo Sí, ese final, ¿eh? sí, sí, sí. Yo considero, a mi parecer, él no se atreve a hacerlo, básicamente porque yo creo que es un simbolismo del que ella, a mi parecer, en mi opinión, Claro, en el porque no que, te lo muestran. claro, en el que ella sí que está enamorada de él, Ujú. pero él no lo está de ella. Hay Bueno, que, no sé pues, hasta qué punto, ¿eh? Porque también podrías pensar que ella ahora, claro, ella es dependiente de él. Porque es sí, ciega, depende de otra persona. Hay un momento en el que la líder de los solteros le dice, te buscaré un lobo para que te guíe y para que te cuide.
Es que él es el lobo. Él hace esa función. Sí, sí, pero no acaba por equipararse con ella, como supuestamente habían pactado desde el principio. Entonces Claro. ahí lo veo yo como una especie de tradición. Él desaparece. Bueno, claro, pero te lo Y deja ahí, en la y ahí lo duda. Y eso dejamos. es lo que me parece magistral, Sí, que sí, que te lo dejen abierto para que el espectador piense según sus valores y su ética, ¿no? Me sí. parece Por increíble. eso, por eso comentaba antes ese simbolismo a lo de el amor es ciego, ¿no? Porque yo creo que Yorgos Lanthimos utiliza esa parte de no poder ver, de quedarse ciego, para ver si verdaderamente existe o no el amor, ¿no? Y creo que lo cumple. Totalmente. Sí, sí. Así que una película realmente magistral que te hace un recorrido por, como he dicho antes, por todas las cosas incorrectas dentro de lo que debería ser una relación sana entre dos personas y, y un reflejo de la humanidad al final. Sí, sí, y tanto, y tanto. Yo creo que es de las mejores críticas sociales al amor actual que hay en el Total. cine. Sí, 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 sí. También sin olvidarnos de algunas otras películas que igual resumiremos así un poco por encima, como Midsommar, que también es una muy buena película en la que la pareja tóxica o ese simbolismo de la pareja tóxica está en todo momento, ¿no? Y al final me parece soberbio, El final es soberbio. increíble. Sí, sí, Es totalmente. increíble. Me parece, bueno, toda la película es increíble. Me parece que es de los mejores simbolismos mm, que han hecho una película sobre la pareja tóxica, que serán desde el principio de la película porque él la fuerza a hacer ese viaje que él quiere hacer, etcétera, ¿no? Bueno, básicamente la película dirigida por Ari Aster es que una pareja que no están en su mejor momento, pues decide, sin consultárselo, pues él decide ir con unos amigos a Suecia a pasar unos días a una comuna. Bueno, a una comuna no, a Suecia y allí justamente se van a una comuna, pero ellos no, creo que no lo saben. Durante unos días y ella accede pues por, bueno, por darle ese visto bueno, ¿no? Por intentar a ver si mejora la relación. Y eso se acaba convirtiendo, bueno, en una bacanal en todos los sentidos porque se acaban involucrando en una secta eh, muy, muy loca. Sí, sí, no, y la verdad es que la película es una gran peli de terror. Ha sido muy disruptiva, ¿no? Porque ha habido a gente que le ha encantado y luego hay gente que la odia, ¿no? Y incluso fans del propio Ari Aster de películas como Hereditary. A mí me pasó un poco lo mismo, ¿eh? A mí me costó entrar en Midsommar. Pero la verdad es que es una película que tiene muchas cosas buenas. Es muy original, en cierto Sí. modo. Y bueno, ya pertenece un poco a un tema mío ya muy personal, que es que todo lo que tiene que ver con sectas y demás, pues no me acaba de hacer. Pero reconozco que es una gran peli de terror. Y otras películas como Turistas, Sightseers, de Ben Wheatley, en los que también se potencia el tema de las parejas tóxicas, ¿no? Yo En esta el, no la he visto ¿No esta. lo has visto? Pues es impresionante. Es una película de humor negro en el que una mujer quiere tener el amor de su vida y acaba de conocer a un chico que es un freak de las caravanas y se va con él de excursión y al final acaba, bueno, él acaba matando a una persona y ella lo acaba encubriendo, ¿no? Y al final ella acaba, de alguna manera, parece que esté más loca disfrutando de ese momento, de ese momento
de que hemos matado a alguien juntos, vamos a encubrir algo juntos, ¿no? De, de, de abrazar ese momento en pareja que en el acto en sí de matar a una persona, ¿no? Y la película es una barbarie de humor negro hasta el final. Y el final es maravilloso porque es una catarsis también, después de ver toda la película. Es una maravilla. Y aquí, por ejemplo, la gente que la haya visto, el símbolo del amor no reside en la pareja, sino reside en el perro, Poppy, que es el gran protagonista, uno de los protagonistas de la película, que es de lo más. Yo te la recomiendo porque es muy, muy, muy divertida. Sí, la tengo bastante pendiente. Bueno, es que para este año tenemos una lista Sí, que no se acaba. sí, sí. Pero bueno, pues mira, yo recuerdo una película que se estrenó, era producción de Netflix, protagonizada por Adam Driver y Scarlett Johansson, que hacían un papel espectacular, que se titulaba Historia de un matrimonio. Sí, Y la verdad es que era una película que para la gente que ha vivido una separación, un divorcio y demás, era una película demoledora porque un poco apela a esos sentimientos contrapuestos, ¿no? Que sientes sobre todo cuando hay niños de por medio. Y era una película tan bien hecha y con una sensibilidad tan grande hacia el aspecto en el que en una separación no hay buenos ni malos. Estaba muy bien dirigida, dirigida por cierto por Noah Baumbach, que me parece, vamos, una dirección impresionante. Y la verdad es que era una película súper interesante. Es un drama, es un drama bastante importante y no... Vamos, que si estamos un poco bajitos ese día, igual no es la mejor opción, ¿eh? Pero la verdad es que es una película súper interesante y que, y que es muy digna de ver. Y luego, un poco siguiendo con Netflix, esa película me ha venido un poco por recomendación, porque no he tenido la suerte o la desgracia de verla. Es a través de a través de mi ventana. Es una película también producción de Netflix, dirigida por Marshall Forés, que también está un poco el guión adaptado de una novela. Y es una película que va un poco en la línea de ese espíritu de series como Élite, ¿no? Bueno, pues un chico y una chica pues viven un romance. Pero es un romance que empieza desde la manipulación, desde la obsesión, toda una serie de códigos incorrectos, ¿no? Entre comillas, de cómo debería ser eh, el inicio de una relación, ¿no? Esa sensación de todo mal y muy, y que si es el ejemplo que tiene la gente joven de cómo debería ser el inicio de un romance, lo vamos mal, ¿eh? Vamos mal porque no es no se puede empezar una relación con sufrimiento, ¿no? Es como antiintuitivo. Y la verdad es que es una película que no obtuvo muy buenas críticas porque no ha funcionado muy bien, pero al margen de eso, realmente me parece una película que el mensaje que da no es muy beneficioso para la sociedad. Bueno, pues este ha sido el programa que hemos dedicado al Día de los Enamorados, ¿no? Un poco nuestra visión más anti-San Valentín de cómo el cine ha reflejado un poco esos códigos de conducta no beneficiosos, ¿no? Para lo que debería ser el amor romántico o el amor real, ¿no? Y nada, muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más. Ya sabéis, esas movidas de youtubers que siempre os decimos, que lo único que hacen es motivarnos para que podamos hacer más contenido de este tipo y seamos felices al fin y al cabo. Like, suscribiros, ponernos comentarios, que nos gusta un montón para el tema de debatir y poder hablar con vosotros. Y nada, gracias por vernos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias.